En los domingos anteriores hemos estado viendo a través de la Biblia acerca de lo que Dios pide de nosotros. Él quiere que mejoremos ¿qué? Nuestros caminos. Él ha visto que los caminos del ser humano son caminos en los cuales Él demanda que sean diferentes, que se ajusten a los caminos de Él. Sin embargo, sabemos que para estar en los caminos de Dios es necesario pedirle perdón a Dios de nuestros pecados y apartarnos de esos pecados y confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, en muchas ocasiones hemos escuchado decir a muchas personas: no me decido entregar mi vida a Cristo porque tengo miedo a fallarle a Dios. ¿Escuchó alguna vez estas expresiones? Por supuesto que sí. Yo también en algún momento, cuando invité a alguien para que reciba a Cristo, recibí también estas respuestas. Quisiera recibir a Cristo, pero le voy a ser sincero, tengo miedo a fallarle a Dios. Mire, así como usted piensa que tiene miedo a fallarle a Dios, Dios sabe que muchas personas también piensan lo mismo. Pero esta forma de pensamiento, esta manera de pensar, no es una excusa válida para Dios, por el cual usted ha decidido no entregar su vida a Cristo y de no estar en sus caminos. Jamás Dios, jamás nuestro Dios aprobará tus palabras, tus dichos, tus expresiones de negar a Jesús y de no desear estar en sus santos caminos por la sencilla razón de que usted alega no querer fallarle. Jamás Dios le dirá a usted: quedas justificado de no recibir a mi Hijo Jesús y de no estar en mis caminos por causa de tu temor a no fallarme. Escuche bien lo que le voy a decir. No piense que al pedirle perdón a Dios de sus pecados y decide recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, no piense que Dios, el Padre Celestial, le va a dejar a merced de sí mismo. Es decir, el Padre Celestial no le va a dejar solo o sola a ver cómo se las arregla para seguir en sus caminos. No va a hacer eso el Padre Celestial. Dios no lo va a dejar a la deriva, flotando en sus pensamientos, sin saber qué más hacer para seguir en sus caminos. Mire, Dios tiene un plan para usted, como para que su decisión por Él sea sostenida en todos sus años de vida. He entendido que Dios desde la eternidad ya planificó la forma y la manera de cómo ayudarle a usted a permanecer fiel a Él. Y he entendido que Dios ya vio la forma de ayudarte para que puedas conducirte firme, estable, permanente en sus caminos. Quiero que recordemos las enseñanzas del domingo pasado
Y el domingo pasado mencioné varios versículos, pero vamos a mencionar dos de ellos. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice el texto: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? De nuevo, Pablo le dice a la iglesia de Corintios, les dice a ellos: ¿no sabéis? ¿Acaso no se han dado cuenta que sois templo de Dios? ¿Cuándo llegasteis a ser templo de Dios? Pablo les dice que ellos llegaron a ser templo de Dios. ¿Cuándo? ¿Y en qué momento? Cuando el Espíritu de Dios hizo su habitación en la vida de estos creyentes. Ahora vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Pero vamos a leer a partir del versículo 3. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El apóstol Pablo habla acerca del evangelio. Y él dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden para Pablo? Los incrédulos, los inconversos. Entre los que se pierden está encubierto. Pablo dice que el evangelio está encubierto en la vida de los inconversos. ¿Por qué el evangelio no puede ser entendido, no puede ser comprendido en la vida de los inconversos, entre aquellos que se pierden? Porque dice en el versículo 4: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si el evangelio está encubierto entre los incrédulos, ¿por qué está encubierto? Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El diablo no quiere que las personas que aún no tienen a Cristo puedan comprender, puedan entender el evangelio de Cristo. Y es por eso que el diablo hace todo lo posible para que se encubra, para que se tape el conocimiento del evangelio en la vida de los incrédulos. En nuestra vida pasada, nosotros no entendíamos que los pecados que cometíamos eran reprochables y condenables a los ojos de Dios. No lo entendíamos porque el Dios de este siglo había oscurecido nuestro entendimiento. Y el apóstol Pablo nos dice que antes teníamos el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. Eso significa, o significaba, de que Dios no ocupaba nuestra mente, porque no se lo permitíamos. No pensábamos en Dios, ni en las cosas suyas. Pero el día que le confesamos a Dios nuestros pecados y decidimos apartarnos de esos pecados, y asimismo tomamos la firme decisión de recibir a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, ese día, en ese mismo momento, el Espíritu de Dios vino a hacer su morada en nuestras vidas, y a partir de ese momento empezamos a tener un cambio, una transformación que solo lo podemos comprender los que hemos recibido por fe a nuestro Señor Jesucristo.
El Espíritu Santo empieza a actuar sobre 3 áreas de nuestras vidas. Número 1, actúa sobre nuestra mente. Número 2, el Espíritu Santo al venir a nuestras vidas actúa sobre nuestras emociones. Y número 3, el Espíritu Santo al venir a nuestras vidas actúa sobre nuestra voluntad. ¿Cómo es que el Espíritu Santo empieza a actuar sobre nuestras mentes en el momento que hace su morada en nosotros los creyentes? Si antes de ser cristianos no entendíamos que andábamos en pecados y en malos caminos, al hacer su morada el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo abre nuestra mente, esta mente que estaba en tinieblas, esta mente que en la vida pasada estaba oscurecida, estaba entenebrecida. Ahora, con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, el Espíritu Santo se encarga de darle luz a nuestra mente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender 2 cosas. Número 1, ahora entendemos la magnitud, el tamaño y la gravedad de nuestros pecados, cosas de las cuales no lo percibíamos en nuestra vida pasada cuando estábamos en Cristo. No podíamos entender el tamaño, la magnitud, la dimensión de los pecados que cometíamos. Creíamos que no habría que dimensionar nuestros pecados. Creíamos que no habría que exagerar o agravar los pecados que cometíamos. Así pensábamos antes. Alguna vez nos habremos dicho a otros: ¿tanto exagera por lo que he hecho yo? Así somos los seres humanos cuando no tenemos a Cristo en nuestras vidas. No entendemos la gravedad de nuestros pecados. El mundo ha seleccionado pecados en lo siguiente: pecado venial y pecado mortal. Los pecados veniales, según el mundo, son esos pecados que hay que catalogarlos pequeñitos. Pero hay pecados mortales, que eso sí, es muy grave ante Dios. ¿Quién ha clasificado los pecados de esa manera? El mundo. El mundo clasificó los pecados de esa manera. Jamás Dios clasificó los pecados. Para Dios pecado es pecado y punto. ¿Qué es pecado? La Biblia dice que pecado es quebrantar la ley de Dios. La Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es más, dice la Biblia que el que no tiene fe también es pecado. El pecado ante los ojos de Dios no es chiquito, no es pequeño. Siempre el pecado es grande ante los ojos de Dios. Pero ¿por qué siempre decíamos: ¿por qué tienes que exagerar lo que yo hago? ¿Por qué tienes que agrandar los pecados que he cometido? Es que estábamos ciegos, justificando nuestros pecados y nuestras maldades. Pero ahora el Espíritu Santo, al iluminar nuestra mente, nos hizo entender lo vergonzoso que fue todo lo malo en el tiempo pasado en la cual nosotros vivimos. Bien dice la Biblia, Pablo dijo en un momento, escribiendo su carta a los romanos, les dijo: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte.
Ahora comprendemos que todo pecado en el mundo pasado nos estaba llevando hacia la muerte. ¿Quién nos hizo entender esto? El Espíritu Santo que ahora mora en nuestras vidas. Pero también el Espíritu Santo, al actuar en nuestras mentes, nos hizo entender que tenemos un nuevo propósito en la vida. ¿Cuál es ese propósito? 1 Corintios 10:31. ¿Qué dice 1 Corintios 10:31? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, sabemos que el Espíritu Santo hace su morada en nosotros. El Espíritu Santo no solamente nos hizo entender la gravedad de nuestros pecados, sino también ahora el Espíritu Santo, al iluminar nuestra mente, nos hizo entender que tenemos un nuevo propósito en la vida. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es ese propósito? Hacerlo todo para la gloria de Dios. Ese es el propósito. ¿Acaso usted no busca hacer las cosas que le puedan glorificar a Dios en su vida? ¿Lo busca o no lo busca? ¿O usted sale de casa diciendo, no me importa si lo que yo haga, a fin y al cabo, si le agrada a Dios, bien, si no, no? Usted no sale pensando en eso. Usted desde que amanece está pensando en querer agradar a Dios en todas las cosas que tenga que pasar ese día. Es más, dice la Biblia, fíjese, versículo 23, 10:23. Pablo dijo, ¿qué dijo? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dice todo me es lícito? Somos libres de hacer muchas cosas. Fíjese que Dios no nos está prohibiendo nada. En este versículo Pablo dice todo me es lícito. Somos libres, tenemos la libertad de hacer lo que nosotros querramos hacer. Pero dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Podemos hacer muchas cosas, Dios nos da la plena libertad de hacerlas, pero Él dice, asegúrate que te convenga. Si no te conviene, no lo hagas. Mire, nadie le prohibió a usted a hacer lo que usted hacía en el mundo el día que usted entregó su vida a Cristo. Nadie. Por ejemplo, el día que yo me entregué a Cristo, mi pastor nunca me dijo, Edgar, ¿ya entregaste tu vida a Cristo? Sí, pastor. Muy bien, entonces ahora te prohíbo que vayas a las fiestas. Te prohíbo que dejes de emborracharte. Te prohíbo que dejes de escuchar música del mundo. Nunca me dijo eso mi pastor. Jamás salió de su boca de él. Yo le pregunto, ¿alguna vez le he dicho a usted que deje de escuchar música mundana? En el momento que usted recibió a Cristo, ¿alguna vez le he dicho, ¿sabe qué? Deje de tomar, deje de emborracharse, porque ahora que recibió a Cristo no debe hacerlo? ¿Alguna vez se lo dije? O sea, ese mismo día que usted entregó su vida a Cristo, no, jamás. Nunca se lo dije eso a nadie. Nunca le dije a alguien, oiga, usted ya recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y
cualquiera que haya sido su respuesta y me haya dicho, sí, pastor, ya recibí a Cristo, entonces ahora deja de ir a las fiestas mundanas. Jamás se lo dije. ¿Y sabe por qué nunca se lo dije? Porque aquella persona que se ha convertido de corazón tiene al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien le da un nuevo propósito en la vida. Y su propósito de esa persona ahora es glorificar a Dios. ¿Quién pone ese propósito en esa persona? El Espíritu Santo. Así que una persona que ha recibido a Cristo de manera natural decide por sí mismo no seguir con ese camino que andaba antes, porque el Espíritu Santo le dicta a su mente y a su corazón que ahora debe glorificar a Dios. Ahora debe honrar a Dios. No es necesario que alguien le presione y diga, oye, deja de ir a las fiestas mundanas, oye, deja de oír música del mundo, oye, deja de emborracharte, oye, deja de hacer este pecado que estabas cometiendo en tu vida, porque el Espíritu Santo actúa en su mente y en su corazón y trabaja en él y en ella para decirle, ahora te toca glorificar a Dios en tu vida. Eso hace el Espíritu Santo en la vida de un cristiano, de una persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Quiere decir entonces ahora que en esa libertad que me da Dios a través de Cristo, debo pensar si esto conviene y le agrada a Dios o no. Y acá dice también la Biblia, todo me es lícito, pero no todo edifica. Lo que tú vas a hacer construye tu relación con Dios. ¿La está construyendo o la está destruyendo? Todo lo que yo haga en la vida ahora tiene que servir para edificar. Primero, mi relación con Dios. Si mi relación está edificada, entonces lo demás estará marchando mejor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Quiero que entienda que cuando uno recibe a Jesús, el Espíritu Santo te va a ayudar. No vas a estar solo, no vas a estar sola, sin saber qué hacer después que has recibido a Jesús. Y cuando una persona dice, hoy no me decido o todavía no me decido recibir a Cristo como mi Señor y Salvador porque tengo miedo a fallarle a Dios, pues esa persona tiene que saber que Dios ya planificó la manera como sostener su fe. Y lo va a hacer con la presencia del Espíritu Santo. Lo va a hacer. Pero también el Espíritu Santo actuará sobre esa nueva persona que ha recibido a Cristo. Va a actuar sobre sus emociones. Vea conmigo el siguiente texto bíblico. Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿en dónde? En nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué se nos ha derramado en nuestros corazones? Según el versículo que acabamos de leer. ¿Qué se nos ha derramado en nuestros corazones? El amor de Dios. El amor de Dios. La siguiente pregunta es, ¿por quién se nos ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones? Por el Espíritu Santo. Bien dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu
Santo que nos fue dado. Ahora vea conmigo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 22. Pero no mueva, por favor, Romanos. Vamos a regresar. No mueva Romanos 5:5. Mateo capítulo 22, versículo 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuál es el primero y grande mandamiento? Versículo 37. Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón. ¿Cómo debes amar al Señor? Con toda tu alma. Y también debes amar a Dios con toda tu mente. Fíjense que el Señor Jesucristo está hablando de tres áreas importantes en donde debe funcionar el amor de Dios. Él dice: en nuestro corazón. Él dice: en nuestra mente. Y Él dice: en nuestra alma. ¿Puedes entender cómo debes amar a Dios con todo tu corazón? ¿Puedes comprender, puedes entender cómo debes amar a Dios con toda tu alma? ¿Lo puedes entender? ¿Puedes entender cómo debes amar a Dios con toda tu mente? ¿Le podrías explicar a alguien esto? No puedes entenderlo. No puedes entenderlo, a menos que el Espíritu Santo habite en ti. ¿Cómo puedes tú amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? No podrías explicarlo, a menos que, vuelvo a decir, el Espíritu Santo habite en ti. El amor hacia Dios es un amor especial que solo lo puede entender y sentir el que ha recibido a Jesús y tiene al Espíritu Santo en su vida. Regrese a Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora observen lo que dice el texto. Dice: el amor de Dios. Quiero que piensen esto. Pablo dice: el amor de Dios. Como lo expliqué en la mañana. Amor. Dios. Amor. Dios. Entre estas dos palabras, amor, Dios, hay un enlace. ¿Cuál es ese enlace? De. ¿Sí? El amor de Dios. Ese enlace ese enlace le comunica a usted algo. ¿Qué le comunica? Pertenencia. El amor de, ¿a quién le pertenece? A Dios. El amor de Dios. Ese enlace de te está indicando a ti que ese amor le pertenece a Dios y es de Dios. El amor de Dios, dice Pablo. ¿De quién es ese amor? De Dios. Entonces, si ese amor es de Dios, entonces, ¿qué clase de amor
teníamos antes si ahora como cristianos entendemos que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones el amor de Dios? Vuelvo a preguntarle, ¿qué clase de amor teníamos entonces nosotros antes en nuestra vida mundana, si ahora nosotros entendemos y comprendemos a la luz de la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado cuando? El día que nosotros recibimos a Cristo, y ese día vino a morar el Espíritu Santo. El amor de Dios llegó a ser parte de nuestra vida el día que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Entonces, mi pregunta es, ¿qué amor nosotros teníamos antes de recibir a Cristo? ¿Qué amor teníamos? Mire, si usted no ha recibido a Cristo, no tiene al Espíritu Santo, y por lo tanto lo que aflora en su vida no es el amor de Dios. La pregunta es, ¿qué clase de amor es entonces? ¿Qué clase de amor? Es el amor que el mundo nos ha escogido, un amor mentiroso, un amor libidinoso, un amor pasional. Es un amor que no es de Dios. Así nos enseñaron en el mundo. Un amor falso, mentiroso, que no es real. Entonces, ¿qué amor teníamos? Pregunto, nuestro amor, entre comillas, que nosotros teníamos en el pasado, pregunto, ¿estaba dirigido hacia Dios? No. Todos los pecados que cometíamos era un rechazo a Dios y un rechazo hacia su amor. Solo amábamos lo que nos daba diversión. Solo amábamos aquello que nos daba la opción de complacer nuestra carne. Solo eso amábamos. Le voy a hacer una pregunta. Cuando el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nosotros, este nuevo amor que es genuino, que es real, que es verdadero, ¿hacia quién va dirigido en primer lugar? ¿Me entendió lo que dije? Se lo vuelvo a formular la pregunta. Cuando el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que es el Espíritu Santo quien derrama en nosotros el amor de Dios. Cuando el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nosotros, este nuevo amor, que es genuino, real y verdadero, ¿hacia quién va dirigido en primer lugar? Hacia Dios mismo. Por supuesto que sí, porque si el amor es de Dios, es evidente, es lógico, es razonable que ese amor va dirigido primero hacia Él, a quien le pertenece ese amor. Es hacia Él en primer lugar nuestro amor, porque el amor es de Dios, porque le pertenece ese amor. Ahora, a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, usted tiene el conocimiento de que por medio del Espíritu Santo usted recibe el amor de Dios, y por lo tanto ahora podemos comprender la actitud de aquella persona que ha recibido a Jesús. Esa persona empieza a amar a Dios y todo lo relacionado a Él. Ama la palabra de Dios, porque recuerde,
Pablo dijo bien claro, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, aquella persona que ha recibido a Cristo y tiene en su vida morando al Espíritu Santo, esa persona que fluye en él o en ella, el amor de Dios, el amor de Dios. Y si el amor de Dios está en él o en ella, eso significa que esa persona empieza a amar a Dios y todo lo relacionado a Él. Ama la palabra de Dios, la ama profundamente ahora. Me agrada mucho cuando un nuevo creyente viene y me dice: pastor, ¿dónde puedo comprar una Biblia? Deseo una Biblia ahora mismo, lo deseo. Pastor, ¿dónde me puede dar la dirección para ir a comprar? Quiero hacerlo inmediatamente. Ama la palabra de Dios, ama la palabra de Dios esa persona que ha entregado su vida a Cristo, que se ha convertido a Dios de corazón. ¿Por qué ama la palabra de Dios ahora como no lo solía hacer antes? Porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. Y es por eso que ama a Dios. Si usted no está interesado en la Biblia, en la palabra de Dios, y no la lee, usted no puede decir que ama a Dios. No puede decir que ama a Dios. Porque bien dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pregunto, ¿cuánto sabe de Dios? ¿Le interesa a Dios? ¿O no le interesa a Dios en su vida? Las cosas que usted hace en su vida demuestran su amor hacia Dios. Esa persona ama la palabra de Dios. Recuerde lo que dijo Jesús: el que es de Dios, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y el que no es de Dios, poco o nada le interesa oír la palabra de Dios, y menos leerla, y mucho menos tener el deseo y el interés de ir inmediatamente a tener una Biblia. El que ama a Dios, ama su palabra, ama también hablar con Él, se apasiona hablar con Dios, quiere tener una comunicación fluida con el Dios eterno, porque lo ama. Esa persona ama y anhela participar de su casa, de su iglesia, porque ama a Dios, ama la casa de Dios. Es como aquella persona que dice en el Salmo 122, ¿qué dice el Salmo 122? Vamos a leer. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Qué dice? Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Pregunto, ¿cómo viene una persona que ha sido derramado el amor de Dios en su corazón a la casa de Dios? ¿Cómo viene? Ay, otra vez tengo que ir a la iglesia. Qué pereza. Ya, no me fastidie, ya, voy a ir. Ya pues papá, ya pues mamá, no me estés inquietando, porque no tengo tiempo de ir a la iglesia hoy, así que déjame tranquilo. No, eso no es amor hacia Dios, y menos que el amor de Dios ha sido derramado en su corazón de aquella persona. El que ama a Dios ama a su casa también, lo ama profundamente. Cuando alguien te diga: vamos a la casa de Dios, alégrate, conténtate. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Acaso usted no recuerda? Cuando David dijo: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿No le apasiona venir a la iglesia y cantar a Dios? ¿No le apasiona venir a la iglesia y oír la palabra de Dios?
¿qué le apasiona del mundo que no le apasiona aquí en la iglesia? ¿Qué te ha dado el mundo? Lo que crees tú que no te está dando la iglesia. ¿Con qué clase de amor vives en el mundo? ¿No sabes que el amor de Dios es mucho más de lo que te han enseñado? Esa mentira de un amor mentiroso y engañoso y egoísta. Ama a Dios, ama a Dios. Ama todo lo de Él, todo lo relacionado a Él. Ama su palabra, ama orar con Él, ama su casa. David dijo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Qué bonita expresión. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Ese creyente ama y aprecia y valora todo de Dios. Nosotros sabemos como cristianos cuál es el primer fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? ¿Cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? El amor. Quiero que vea conmigo ese texto. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, ¿cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? El amor. El amor, el amor. El amor de Dios es el primer fruto. ¿Por qué no empieza el texto diciendo, mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe? ¿Por qué no empieza el texto diciendo, mas el fruto del Espíritu es paciencia, benignidad, bondad, fe, amor? ¿Por qué el amor siempre está en primer lugar? Porque el amor es la primera virtud con excelencia. Porque todo lo que es la bondad, la fe, la paciencia, la mansedumbre, se sostiene en el amor. Se sostiene en el amor. Pablo dijo, y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de todas las virtudes es el amor. Porque el amor lo entrega todo, el amor lo da todo. En el amor no hay límites. En el amor no hay distancia. El amor todo lo espera, todo lo soporta. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es jactancioso, no se irrita, no guarda rencor. El amor nunca deja de ser. Cuando el Espíritu Santo pone el amor de Dios en nuestra vida, es un amor entregado totalmente a Dios. Ese amor es lo que Dios desea de sus hijos. Usted ama a Dios porque el Espíritu Santo vive en usted. Le pregunto, ¿ha variado su amor a Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto ha variado su amor por Dios? Vea conmigo Apocalipsis, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y terminamos con este versículo. Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5. Ahora, fíjese lo que dice el texto. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué le dice el Señor a la iglesia de Éfeso? Que has dejado tu primer amor. Recuerda, versículo 5,
Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Le pregunto, ¿cuánto ha variado su amor a Dios en estos últimos tiempos? ¿Cuánto? ¿En qué medida ha bajado su amor a Dios? ¿Qué hizo que disminuyera su amor por Él? ¿Por quién reemplazó ese amor a Dios? Si no es Dios, ¿quién está en su corazón? Si ya no es el amor a Dios, ¿por quién ha sustituido ese amor? ¿Quién tiene mayor peso en su vida si no es el amor de Dios? Dios dice que tengo algo contra ti. Dios ha extendido su mano y nos ha dicho, tengo algo contra ti. Te estoy demandando que has dejado tu primer amor. Y el Señor dice, tienes que recordar, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Tienes que arrepentirte. ¿Qué hizo que disminuyera su amor por Él? Solamente hay una respuesta, es el pecado, es el pecado. Hay pecados no resueltos en el corazón. Hay pecados que estamos cometiendo en la vida y no hemos renunciado a esos pecados. ¿Cómo pretendemos amar a Dios cuando hay pecados en el corazón? Te esforzarás en querer acercarte a Dios, pero cuando el pecado está todavía presente en el corazón y en la vida, tarde o temprano volverás a alejarte de Él. Lo vas a hacer, aunque digas no. Necesitas ya dejar esos pecados. Déjalos. Deja esos pecados. Renuncia a esos pecados. Solo así el Espíritu Santo volverá a iluminar tu vida y volverás a amar a Dios. Te animo a que vuelvas a amar a Dios, pero tienes que arreglar con Dios ahora. Hay algo que tú sabes que estás haciendo que Dios no lo aprueba. El Señor dijo, recuerda por tanto has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete significa que hay pecados, dice el Señor, porque solamente una persona se puede arrepentir de aquello que está haciendo algo malo en la vida. Y Dios dice, estás pecando, arrepiéntete, porque has dejado tu amor por mí, dice el Señor. Me pregunto si seguirás caminando en esta vida sin amar a Dios. Póngase de pie, por favor.